meditar en la palabra del Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan esta mañana. Hay algunos hermanos que vienen de otros lugares. Le damos la bienvenida. Por ahí está el hermano Gredman Landazuri, su esposa, su niño. Ellos vienen de Viges. Después del sermón estaremos escuchándoles saludar y escuchando el propósito por el cual están aquí. Quiero invitarles, hermanos, a tener unos momentos de meditación de la palabra del Señor. Hay un texto en Proverbios, el capítulo 27, del cual vamos a tener la meditación esta mañana. Proverbios capítulo 27, el verso 7 dice así: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hombre hambriento todo lo amargo es dulce. Dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Vamos a meditar en la palabra del Señor, pensando en cuando estar saciado es la solución. Amén. Cuando estar saciado es la solución. ¿Por qué no le decimos al Señor ahí un momentico: sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre el santo es. Sea la gloria y honor, alabanzas y poder porque el rey por los siglos, y su nombre el santo el alto y sublime que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo.
sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre santo es, su nombre santo es. Su nombre sea exaltado. Aleluya. ¿Cuántos están conscientes de que en el nombre de Jesús hay poder? Hermano, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como Jesús. Aleluya. Yo quiero invitarles, hermanos, para que hagamos esta exposición de este sermón, que es a manera de consejo, un llamado como a reflexionar, a meditar. Hay una palabra allí, y es esa palabra saciar. El hombre es saciado, que realmente en el diccionario común, el diccionario general de la lengua española, saciar es hacer desaparecer el hambre o la sed. Eso es saciar. Y hablemos de comida, hablemos de bebida, y plantémonos esta meditación pensando en lo que pasa en lo físico. Porque cuando tenemos sed nos basta con dirigirnos a la nevera, tomar una botella de agua o un poco de agua de algún recipiente y inmediatamente saciamos la sed. Tomamos hasta saciarnos. Si tenemos hambre vamos a la despensa o vamos a la cocina si hay algo preparado. Y con algo saciamos nuestra hambre. Saciar es satisfacer un deseo o una necesidad. Ese saciarse no se aplica solo a la vida física, sino también a la vida espiritual. Y esta mañana, aunque hablamos de esa parte física, le vamos a dar un enfoque muy espiritual a este tema, porque el texto lo podemos dividir en dos partes. El texto dice, la parte número 1, el hombre saciado desprecia el panal de miel. Y no sé si a usted le habrá pasado, pero a veces hay quien dice, estoy harto, me harté con tanta comida, ¿sí? O estoy muy lleno,
Es más, una palabra más castiza, estoy lleno. O estoy satisfecho. Alguno puede decir, estoy rebosante. Y los niños dicen, estoy que me reviento. ¿Sí? Porque se han saciado. Ese saciarse lleva a que usted desprecie hasta el más rico manjar. Hay momentos en los que estamos tan saciados de algo que así nos ofrezcan lo más sabroso. Usted dice, por ahí escuché de alguien que dijo, no me cabe ni humo de cigarrillo. Esa es más castiza. ¿Sí? Porque se vive momentos de saciedad. De saciedad. Y cuando se está saciado, en ocasiones ni siquiera probar algo más se puede. Es posible que produzca náuseas. Pues yo quiero decirle, hermanos, que la solución de muchos de los problemas que tenemos solo llegaría si logramos estar saciados, llenos, rebosantes, colmados de la presencia de Dios. Eso nos evitaría una cantidad de problemas que se suscitan diariamente en el cristiano. El salmista lo dijo de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una copa que rebosa espiritualmente, lleva la tendencia a superar cualquier adversidad. Aún el andar en el valle de la sombra de la muerte. Aún el poder entrar en el peligro más terrible que pueda entrar usted espiritualmente, si está saciado, si está rebosante de la presencia del Señor, no hay problemas, no hay dificultad. Pero dice también que al hambriento todo lo amargo le es dulce. Y también nos pasa en lo material o en lo físico. Mire, uno a veces llega a la casa y el hambre es tan tremenda que usted coge hasta cualquier plato frío y después se dio cuenta que estaba vinagre. después. O que esa agua estaba muy ácida. Porque el momento era de hambre, de necesidad. Entonces, hay quienes han llegado y abren la nevera y cogen algo frío y aunque sea rústico lo que se comió, baja como un bocado suave, porque está supliendo una necesidad.
así pasa en lo espiritual también. Entonces, hay momentos en los que en lo espiritual nos caemos porque es tanta la necesidad que buscamos muchas cosas con que saciar la necesidad y no distinguimos entre lo bueno, lo malo, lo amargo o lo dulce, sino que el propósito es suplir una necesidad. Entonces, luego se considera, dice, yo me comí tal cosa, yo hice tal cosa. Bueno, pues sí, lo hizo porque quería suplir una necesidad. El problema de todo esto es no identificar cuál realmente es la necesidad. Yo estaba mirando el San Juan y hay muchas versiones e interpretaciones de la conversación que Jesús tuvo con esa mujer de Samaria. Pero llama la atención a, dice, respondiendo Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Pero usted lee todo el capítulo y el texto dice que Jesús sintió la necesidad de ir a Samaria. Se le era necesario pasar por Samaria. Sí. Así que el problema que había en esa mujer era una necesidad espiritual. Y todos los errores que había cometido era porque no había identificado que su necesidad realmente era espiritual. Y alguna versión no dice que le era necesario, sino que tenía que pasar por Samaria. Que Jesús conocía la necesidad de esa mujer. Para los judíos de algunas épocas, la palabra agua, ellos hablaban a menudo de la sed de Dios que tiene el alma humana y hablaban del agua viva para mitigar la sed. Jesús no estaba usando términos que los llevaran a ellos a confundirse. Es decir, en ese caso, Jesús les habló de algo que era común entre ellos. No estaba usando una confusión, sino que cualquiera que pudiera tener una percepción espiritual debía entender lo que promesas del Apocalipsis que hoy nosotros podemos dimensionar y entender. Digo dimensionar porque Jesús conoce la necesidad del ser humano.
Él la tiene ya dimensionada. Pero a veces nosotros no logramos entender que Jesús sigue diciendo: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Y dice: y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 1, 21, 6. Apocalipsis capítulo 7 tiene un texto allí que dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Así que la promesa era que el pueblo escogido sacaría aguas con gozo de la fuente de la salvación. Y el salmista, en uno de sus salmos, dijo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Sé cuándo vendré y me presentaré delante de Él. Y él dice que había una lucha, porque él con esa sed, y todo el tiempo le preguntaban: ¿dónde está tu Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero había una sed. La promesa de Dios a través del tiempo para la raza es el capítulo 44, el verso 3: yo derramaré agua sobre el sequedal y abriré torrentes en la soledad. Entonces la invitación va dirigida a todos los sedientos. Isaías 55, verso 1: a todos los sedientos venid a la... no tienen dinero, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Esa es la pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esa pregunta nos habla de que en el hombre no hay una posición clara y no ha podido discernir cuál es su verdadera necesidad. Y trata de saciar su sed, su hambre, en otras cosas, en otros lugares. ¿Por qué dirijo este tema, esta meditación esta mañana a la iglesia? Porque a veces ni nosotros identificamos nuestra necesidad. Porque créame que cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, es porque no tenemos la conciencia de la verdadera necesidad que hay y de cómo realmente se suple la necesidad. Es la queja desgarrada de Jeremías. No sé si ustedes recuerdan lo que dice Jeremías, el capítulo 2. Ahí hay un mensaje, como muchos de los que hay en Jeremías, donde este hombre hace como un clamor.
El verso 13 dice, verso 12, asombraos cielos, horrorizaos, cobrad gran espanto, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva. ¿Y qué más dice? Cavaron para sí cisternas rotas que no contienen aguas, donde no hay aguas. Entonces se da cuenta lo que les estoy planteando. Eran el pueblo de Dios, pero cometieron esos dos grandes errores. Por eso, cristiano, fíjate de que el Espíritu Santo te enseña a conocer tu necesidad. Que ese mismo Espíritu que nos sostiene nos guía a la manera de suplir nuestra necesidad. Bendito el nombre del Señor. Hay una visión en el libro de Ezequiel que habla de esa profundidad espiritual y habla del río. De lo cual nosotros nos debemos percatar en nuestros momentos de sequedad espiritual. Porque Dios y su presencia siguen fluyendo como un río donde yo decido hasta dónde me sumerjo en él. Yo decido la medida en la que Dios puede obrar en mi vida y le dejo obrar hasta donde Él quiere obrar o hasta donde yo quiero que Él obre. Pero Dios no me forza para hacer más de lo que yo quisiera, porque nada con Dios es forzado. Pero Él sigue fluyendo de una manera extraordinaria. Y mire, algunas veces los rabinos identificaban el agua viva con la sabiduría de la ley, otras con nada menos que el Espíritu de Dios. Entonces todo el lenguaje que ellos utilizaban de la religión judía estaba impregnado de esa idea de la sed del alma, que solo se podía apagar con el agua viva, que era un don de Dios el poder apagar esa sed, el poder suplir esa necesidad. Pero la mujer entendió lo que debía o lo que quiso entender, o entendió lo que Jesús le dijo de una manera muy literal, de una manera cruda. Estaba ciega. Uno se pregunta, ¿por qué no quería ver? O seguramente muchas cosas le habían cegado la visión y el entendimiento espiritual. Pero Jesús pasó a hacer una afirmación todavía más alucinante. Le dijo que Él podía darle el agua viva, que le quitaría su sed de una vez y para siempre. Lo curioso es que la mujer volvió a entenderlo literalmente, pero de hecho no era sino su presentación
Jesús se estaba presentando como Mesías, planteando como esa idea profética que venía, diciendo: no tendrá hambre ni sed. Pero qué bonito cuando usted y yo podemos entender que Cristo sí sacia la necesidad espiritual y aún la necesidad física. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor es la fuente de la vida. Él es esa fuente que necesita todo ser humano para sobrevivir en este mundo que es un desierto. Y hermano, en el fondo de todo, esto está tan difícil hoy que debemos prestar atención. Porque la verdad fundamental de que en el corazón del ser humano hay una sed de algo, la debemos entender nosotros y entender que solo Jesucristo puede saciar la sed del ser humano. Solo Él. Mire, hoy hay muchas vertientes que hablan del cristianismo, pero ya se volvieron turbias. Y entonces presentan un cristianismo amañado, un cristianismo donde hacen que la Biblia diga lo que el ser humano quiere oír. Así que hay una crisis espiritual. Y el ser humano sigue viviendo con su sed, con su hambre espiritual, porque si hay algo que debemos tener claro es que no de cualquier manera se sacian las necesidades espirituales. No se sacian de cualquier manera. Ojalá pudiera ir usted a la tienda de la esquina y pedir algo envasado para saciar su sed espiritual. Pero no es así. Se necesita tener intimidad con el Señor. El llamado de Dios sigue siendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y la pregunta sigue siendo: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, que oír al Señor hace que el alma se robustezca. La sed espiritual, el hambre espiritual que hay en el ser humano solo la sacia poder entrar en la presencia del Señor y oír su palabra, comer de ella. Bendito el nombre del Señor. Mire, a mí me llama la atención el hijo pródigo, porque es una de las parábolas más reconocidas. Y ese panorama del hijo pródigo nos plantea que cuando no estás saciado, buscas suplir la necesidad en cualquier parte y de cualquier forma.
Entonces es una gran problemática hoy en el cristianismo. Porque a veces dejamos la casa de papá y nos vamos a buscar alimento a otros lugares. A otros lugares. Digo yo, ¿qué hace un cristiano? Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué hace un cristiano planeando meterse en una sala de cine para distraerse? Hermano, pero soy humano. Sí. Pero ¿qué hay en una sala de cine? ¿Qué hace un cristiano metido en un estadio de fútbol? Donde hay drogas, licor, malas palabras, insultos, odios, peligro, riesgo total. Bueno, usted me alegará y me dirá, yo tengo derecho a divertirme, sí señor. Pero investigue y dése cuenta si el medio es adecuado para usted. ¿Qué hace un cristiano, hermano, en medio de gente completamente impía? Listo, cuando uno sabe que es una reunión sana, bien. Pero si usted sabe que es una reunión malsana, ¿qué hace allá? El hijo pródigo se fue de su casa, donde estaba estable. Había estabilidad en casa. Todo lo que necesitaba estaba en la casa. Y se fue. ¿Y cómo dice la Biblia que se alimentaba? ¿Qué trabajo consiguió? Bueno, hoy no es un delito hoy y tampoco está mal visto apacentar cerdos. Pero en la cultura judía era una maldición apacentar cerdos. Investigue. Entonces, consiguió el hijo pródigo uno de los peores trabajitos de esa época. Y no satisfecho con eso, quería comerse lo de los cerdos. Y uno dice, cayó bajo. Pero puede pasar. Porque ignoro lo que pasa en casa de mi padre. Tengo en poco, hermano, uno entiende y hay personas que llegan a la iglesia y esa hambre y esa sed con la que llegan a la iglesia y llegan y sacian. Se van saciados a casa porque venían con una necesidad y se van saciados de la presencia del Señor. Sienten la presencia del Señor y la presencia del Señor les infunde gozo. Y entonces puede pensar, a ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y pueden salir diciendo, mi copa está rebosando.
y salen y se van a casa con una copa rebosando. Luego lo que pasa en casa no interesa tanto, no los desestabiliza, porque se saciaron en la presencia del Señor. Están llenos, están robustecidos. No puede ver el cristiano que venga a la iglesia, o el reunirnos, y tomen poco lo que dice el Salmo. Cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces hay quienes vienen al culto y tienen en cuenta que hay vida eterna, que hay bendición, que hay un Señor, que la presencia del Señor fluye, y esperando. Estos días alguien hacía el llamado de atención, porque decía: ¿por qué cuando despedimos el culto todo mundo quiere salir corriendo como si hubiera mucho para hacer? Porque no se está en el culto como en esa disposición de adorar al Señor y que el Señor haga lo que quiera. Entonces no es de estar mirando el reloj, porque si el Señor quiere hacer algo y decidió hacerlo unos minutos más adelante, seguramente se va a perder lo que Él quiere hacer. Es estar a la disposición. Estar a la disposición. Y entonces el creyente le estorba el himno especial, le estorba que el hermano habló, le estorba que el hermano dijo gloria a Dios, le estorba el sermón, le estorba la programación, porque ya el culto no es el espacio para saciar su sed. Y entonces vino vacío, se fue vacío. El mundo allá, hay algarrobas que está comiendo, algarrobas que está comiendo, y se está robusteciendo, pero no en el espíritu. Y entonces hay algo que siempre le gana, y es que no hay dominio del espíritu en su vida. No hay ese dominio que se debe tener. Eso le pasó al hijo pródigo. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero terrible, ni aun eso se le permitía. Cayó muy, muy bajo. Cayó muy bajo. Pero la promesa de Dios es darnos lo que necesitamos. Mire, él reaccionó. Uno no entiende en qué momento, en todo ese transitar, debió sucederle algo crucial, donde él examinó y dijo: hasta aquí. Hasta aquí. Yo quisiera invitar, hermano, para que en nuestra vida espiritual podamos visualizar y podamos tomar en cuenta un hasta aquí. Hasta aquí le fallé a Dios, hasta aquí pequé, hasta aquí ofendí a Dios, hasta aquí le di gusto a tal cosa, hasta aquí me distraje, hasta aquí sucedió tal cosa. Hoy voy a empezar de nuevo. Y él dijo: en la casa de mi padre aún los siervos allí comen, duermen bien, viven bien y no son hijos. Volveré a casa de mi padre. Y con una humillación de corazón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero ser al menos como uno de tus jornaleros. Aleluya. Una reacción que le cambió la vida, porque lo que quería era estar saciado.
Ya había mucho vacío en su vida. Quería que cambiara su situación. Hermano, la promesa de Dios es darnos y suplirnos todas nuestras necesidades. Promesas de parte de Dios es lo que tiene usted, cristiano, y lo que tengo yo. La Biblia me plantea al profeta, el profeta Elías, tiempo de crisis, situación difícil, situación caótica, diría yo. Y llegó un momento donde tuvo que encerrarse. Había hambre, había persecución, había desgaste, ya no había ánimo en su vida. Capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Estaba extenuado, gastado, vacío, con hambre. Pero tiene que haber un clamor o una necesidad de un siervo que siente ya morir del hambre, morir de sed, y que la presencia del Señor pueda venir, traerle alimento. Bendito el nombre del Señor, porque hay momentos donde te alimentas de otros, y hay momentos donde puede venir el cuervo, y hay momentos donde pueden llegar otras personas y te alimentan y te sustentan constantemente. Esos momentos son momentos difíciles, pero no críticos. Pero hay un momento donde ni el cuervo, ni el amigo, ni una persona enviada te puede alimentar. Tu alimentación solo puede venir de arriba. Hay momentos donde necesitamos la misma intervención de Dios para poder ser saciados, ser levantados, ser restaurados, ser vivificados. Y allí venía un ángel. Aleluya. 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 Vamos a orar por el hermano y hay que sacarlo a un lugar más fresco. Esté de pie y oremos. Amado Jesús, invocamos tu nombre a favor de nuestro hermano. Restáurale la salud según tu voluntad, según tu gracia, según tu misericordia. Oh, sea bendito el nombre de Jesús. Sea bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si le abren espacio, por favor. Aleluya. Aleluya. Entonces necesitamos, hermanos, estar calmados para que atiendan al hermano. Aleluya. Si le damos espacio allá, por favor.
Cuando la presencia de Dios, hermanos, se invoca, podemos entender que Dios obra en su voluntad. Les mencionaba que Dios está al tanto de toda situación. Mire qué bonito poder entender cuando Dios quiere saciarme. Cuando Dios quiere dar solución a una situación. Cuando Dios quiere obrar en el ser humano. La Biblia dice que Elías se levantó, comió, bebió y se fortaleció con aquella comida. Y algo extraordinario es que cuando Dios te alimenta, te fortalece, cuando Dios te inyecta su gracia, todo el panorama es distinto. Todo el panorama es diferente. Dice que él se metió en una cueva y pasó toda la noche. Y vino palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Y este hombre se levantó y dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso se sació de la presencia de Dios. Y eso le permitió tener las fuerzas para ir, para llegar hasta donde Dios deseaba que él llegara. Bueno, Isaías nos diría y nos plantearía que el Señor es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que recibas nuevas fuerzas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que es posible que esta mañana viniste al servicio sin fuerzas. Es posible que esta mañana hayas venido al culto con una necesidad enorme. Quizá viniste vacío, con un hambre espiritual, con una sed espiritual que ya sentiste que nadie puede saciar. Pues el Espíritu del Señor en esta hora te puede decir: Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y podrás irte saciado a casa. Y podrás recibir nuevas fuerzas, de tal manera que vayas a tu casa y tengas fuerza para ir, venir, animar a otros, sustentar a otros, porque estás robustecido. No te conformes con venir al culto, llénate cada vez que vengas. No te conformes con oír la palabra, digiérela y trae provecho. Dios está hablando estos días muy urgentemente
sí que hay que llenarse de Él. Llénate de Él. No es mirar cuán bonito es el mensaje, porque es posible que sea bonito, pero no te alimente. Hay platos bonitos que no alimentan. Hay platos bonitos que son como el algodón. Hay platos bonitos que son solo empaque. Bendito el nombre del Señor. Pero qué hermoso cuando un cristiano puede digerir la palabra y puede entender: Dios me está hablando, esta palabra es para mí, la puedo digerir, y sale robustecido con nuevas fuerzas. Eso es lo que le sucede a los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová tienen nuevas fuerzas. Aleluya. Si un muchacho se fatiga y se cansa, si el joven flaquea y se cae, el que espera a Jehová tiene nuevas fuerzas. Levanta alas como las águilas, corre y no se cansa, camina y no se fatiga, porque se sacia en la presencia del Señor. Así que yo te invito: sáciate. No te distraigas cuando vengas al culto. Sáciate. Aliméntate en la presencia del Señor. Digiere bien la palabra, porque cuando vayas a casa habrá alguien que trata de hurtar y usurpar la palabra. La palabra bien digerida trae buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Voy a invitar a estar de pie. Y yo quiero invitar a un creyente esta mañana. Aleluya. Que pueda decirle al Señor: sáciame. Sáciame. Cólmame. Quiero henchirme de tu presencia. Oh, todo será diferente si te llenas de su presencia. Aleluya. Aleluya. ¿Usted entiende de qué estamos hablando? ¿Usted lo entiende? Si quiere aplaudir al Señor, hágalo. Y si quiere proclamar la presencia del Señor en su vida, hágalo. Aquí entendemos el lenguaje del Espíritu. Sabemos lo que quiere el Espíritu. Aleluya. Sacia por favor un corazón. Alguien que vino vacío, implorando, deseando, pero sin fuerzas. Alguien que se ha estado alimentando en otro lugar. Porque cuando hay hambre busco alimento en cualquier lugar. Pero que esta mañana vino para salir saciado de tu presencia. Necesitamos creyentes que salgan al mundo y que después el mundo les ofrece a la tentación. Saciado del Señor, tengo y estoy lleno, estoy robustecido. Se necesitan jóvenes
llenos de la presencia del Señor. Hoy más que nunca necesitamos en la iglesia creyentes llenos. En el mundo no le haga ofertas, porque sabe que son personas muy respetables. El nombre del Señor. El mundo te respeta. El nombre del Señor. Y así te hiciera las ofertas. Tú sientes que puedes repeler la tentación. Le sentirás fastidio al pecado. Si estás saciado de la presencia del Señor, sentirás repulsión a las ofertas del mundo. Aleluya. Este tiempo final está viviendo la manifestación de los hijos de Dios. Que se manifieste que eres hijo de Dios. Llénate de Él, llénate de Él. Aleluya. Reposa en su presencia. Y permite que Él haga en tu vida lo que Él desea hacer. Aleluya. Aplauda a la presencia del alto, del sublime Dios. Que alguien adore su presencia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Le voy a invitar a orar y a decir: Señor, yo quiero estar lleno de tu presencia. Y si usted siente mientras ora que el Espíritu Santo le acaricia, dele libertad al Espíritu, porque Él está aquí. Soberano Señor. Necesitamos que una doble porción de tu Espíritu, de tu presencia, llene e impulse nuestra vida. Necesitamos estar henchidos de tu presencia, colmados, revestidos, llenos, cubiertos de tu presencia. Por favor, te lo rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia.